¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de tromboembolia pulmonar en 5 minutos como repaso para el examen nacional, iniciando rápidamente con la definición que es una oclusión parcial o total de la circulación arterial pulmonar por material embólico en 95% de los casos originado de una trombosis venosa profunda. ¿Y cuál es la fisiopatología? Pues para empezar, hablamos de la tríada de Virchow, que son estos factores de riesgo englobados en la éstasis venosa, daño endotelial e hipercoagulabilidad, ya sea por inmovilización prolongada, cirugías, neoplasias activas, embarazo, uso de fármacos, síndromes antifosfolípidos, que forman un trombo. Posteriormente, este trombo en el sistema venoso profundo se desprende, viajando como un émbolo hasta la arteria pulmonar, lo que aumenta la resistencia vascular de la misma y genera un aumento de la poscarga del ventrículo derecho que debe generar más presión, por lo que posteriormente se dilata. Ahora, es bien curioso porque la tromboembolia sí hay oxígeno en los alvéolos, pero como dijimos, hay una obstrucción que impide que llegue mucha sangre para hacer este intercambio gaseoso y posteriormente perfundir los órganos, por lo que en la gasometría hay hipoxemia. Aparte, como método de compensación, los pacientes empiezan a hiperventilar, lo que barre el CO2 y genera una alcalosis respiratoria. Por otra parte, ustedes dirán, ¿por qué no se genera un infarto pulmonar si está bloqueando la arteria pulmonar? Porque aparte de la arteria pulmonar, también tenemos las arterias bronquiales que salen de la aorta torácica y que pueden compensar esta falta de irrigación. Sin embargo, en pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda, antecedentes cardiovasculares, esta compensación no es suficiente, por lo que ocurre el infarto pulmonar. Con esto en cuenta, es fácil llegar al cuadro clínico, que es un paciente que se presenta con disnea de inicio súbito, taquicardia, ya que el ventrículo izquierdo intenta mantener el gasto cardíaco a pesar de la disminución del llenado, y aparte de esto, como hay hipoxia, se activa el sistema simpático, se liberan catecolaminas y también hay dolor pleurítico, tos, puede ser seca o con hemoptisis en caso de infarto pulmonar, síncope y hasta hipotensión o choque. Sí puede haber fiebre, pero no es lo más común. Y aquí es donde llegamos a una de las partes más importantes, que es la escala de Wells, para diagnosticar o para más bien llevar un seguimiento de la tromboembolia pulmonar, así como en trombosis venosa profunda. Y los criterios son signos y síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, diagnóstico alternativo que resta 3 puntos, frecuencia cardíaca de más de 100, inmovilización de más de 3 días o cirugía previa en las últimas 4 semanas, trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar previa, hemoptisis y neoplasia activa. Menos de 4 o 4 puntos lo hacen improbable, pero tenemos que solicitar un dímero D. Y más de 4 puntos, o sea 5, lo hacen probable, por lo que tenemos que ir directamente con la angio-TAC. En cuanto a los otros estudios diagnósticos, podemos utilizar la gammagrafía como alternativa al angio-TAC en pacientes embarazadas, pacientes con insuficiencia renal crónica o alérgicos al contraste. El electrocardiograma muestra taquicardia sinusal como el signo electrocardiográfico más frecuente y patrón de S1Q3T3 en el 20% de los casos. Gasometría arterial que muestra hipoxemia, hipocapnia y alcalosis respiratoria. La radiografía de tórax, donde podemos observar el signo de Hampton, que muestra una opacidad en cuña con base en contacto pleural sugestiva de infarto pulmonar, y el signo de Westermarck, que es una opacidad del parenquima por oligoemia. En cuanto al ecocardiograma, nos sirve si tenemos una duda en cuanto a la disfunción del ventrículo derecho al observar la angio-TAC, troponinas y péptido natriurético. Y bien, en cuanto a la estratificación de riesgo, si un paciente está chocado o tiene hipotensión sostenida de menos de 90 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica por 15 minutos, hay que dar trombolisis sistémica urgente con alteplasa o streptokinasa. Y ya de ahí en fuera, todos se tratan con anticoagulantes. En un caso donde haya disfunción del ventrículo derecho, más troponinas elevadas, en esos pacientes se tiene que tener un monitoreo estrecho para trombolizar en caso de que empiecen a tener deterioro. Sí hay casos donde los puedes a ciertos pacientes manejar de manera ambulatoria, específicamente con un índice de severidad de embolismo pulmonar de grado 1 o 2,
pero son criterios bien específicos y realmente la gran mayoría de estos pacientes sí se manejan de manera intrahospitalaria. Y bueno, ¿cuáles son los anticoagulantes disponibles? Tenemos a la heparina no fraccionada, a la heparina de bajo peso molecular que se prefiere en pacientes con cáncer activo o en pacientes embarazadas, y los anticoagulantes orales que actualmente son la primera línea en tromboembolia pulmonar aguda sin contraindicaciones, o sea, paciente que no esté embarazada, que no tiene una insuficiencia renal o que no tiene síndrome antifosfolípidos. La anticoagulación en una tromboembolia con factor de riesgo transitorio se da por 3 meses. Si es recurrente o es el segundo episodio, si está asociada a una neoplasia activa o si tiene un síndrome antifosfolípido, se da de manera indefinida. Si el paciente tiene contraindicación absoluta de anticoagulación y el TEP es recurrente, se opta por colocar un filtro en la vena cava inferior, el cual no es alternativa a la anticoagulación ni tampoco reduce la mortalidad.